A todos, bienvenidos. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Estudios Budistas Hispano, de CAPAC, que es Centro de Atención Plena AC del estado en Veracruz, en México, del Monasterio Dhamma-Vihara, también en Veracruz, en México, y el Centro Zenbo Daishin en Caracas, Venezuela. A todos nuestros encuentros que tenemos cada viernes. Soy Marina Chinji Tirado, monja budista Zen, y bueno, en esta oportunidad soy su anfitriona y les presento la conferencia que tenemos con el maestro como cada segundo viernes del mes, con el maestro guía Zen Bocchi Eduardo López, que él es de Mar de Lotos, Templo Zen, de la ciudad de México. Y bueno, la conferencia de hoy se llama Superstición y Libertad, las ilusiones de control y protección desde la aproximación de la práctica del Zen. Bienvenidos a todos, gracias por mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos. Bienvenido, maestro Bocchi, muchísimas gracias. Gracias, Marina, gracias a todos, gracias Betty, gracias a todos por la invitación, muy amables. Gracias. El tema de hoy es un tema muy interesante. ¿Qué entienden ustedes por supersticiones o superstición? ¿Qué entienden? Me gustaría empezar por ahí antes de exponerles. ¿Sería como una creencia popular? Es una acepción, bien, una creencia popular, una creencia, ¿qué más? Algo mágico. Algo mágico, ¿qué más? Cosas que basadas en ciertos actos creemos que desencadenan otros. Cosas que creemos que basadas en ciertos actos desencadenan otras. Sí, vale, bien, bien, sí. ¿Qué más? Darle valor a cosas materiales para que sucedan mágicamente algún resultado, obtenerlo. O sea, manipulando algo de manera mágica, obtener un resultado de alguna manera, por algún mecanismo que no sabemos. ¿Ok? ¿Qué más? Una creencia que no tiene una base real. Muy bien. Y entonces, a ver, ahora pregunta a los mismos que contestaron o a quien quiera compartirnos. Si tenemos este estilo de creencias, pensamientos, que porque se creen o se mencionan, porque se supone que si manipulas una cosa aparece otra, con este sentido mágico, o porque esperas que ocurra, o porque crees que hay una conexión aunque no la tenga. Este tipo de pensamiento, ¿qué tiene que ver con tu sufrimiento? Podrían ser cosas inocentes, ¿no? No pasa nada, ¿no? Son cosas simpáticas o entretenidas, pero ¿qué tiene que ver con tu sufrimiento? A ver. Pues si una superstición no está relacionada con la talidad, y yo no reconozco la talidad, si yo no reconozco la talidad, sufro. Y si una superstición está basada en algo que no es cierto, pues por lo tanto voy a sufrir. Pienso porque depositas expectativas irreales en ella, ¿no? Quizás. Ok. Digamos, es cuando sufro yo por la superstición, o cuando recurriendo a una superstición espero un resultado, pues eso me puede producir sufrimiento. Sí, sí, Ivette. Pero aquí la pregunta es, ¿el mecanismo de tener pensamientos supersticiosos, en qué se parece a tu sufrimiento emocional? ¿Se parece, no se parece? Yo creo que como está dentro de nuestro sistema de creencias y lo consideramos verdadero
igual si lo pensamos o lo recibimos como un acto, pues sigue siendo válido, ¿no? Y sufrimos por eso. Claro. Pues se parece porque es un deseo. Yo deseo que algo pase cuando estoy en una superstición y así nuestro sufrimiento se basa también en el deseo. Analicemos las primeras frases. ¿Cuántas de las cosas por las que has sufrido, vamos a separar una enfermedad, la muerte de un ser amado, la pérdida de un objeto importante para ti o una carrera o un país, el no tener dinero cuando necesitas o la pérdida de la salud o el cambio que no te es favorable, pues eso produce un sufrimiento. Y ese lo puedes encarar con ecuanimidad, o sea, está el sufrimiento per se, pero no le pones encima el sufrimiento emocional. La gente acostumbrada al sufrimiento emocional lo hace, digamos, por cosas que en la realidad ocurren o pueden tener una correspondencia o no, y todo lo que ocurre ahí nos causa incomodidad, insatisfacción emocional. El viernes pasado, el maestro Frank Zúñiga nos hablaba exhaustivamente de las emociones y los sentimientos. Cuando tus emociones y sentimientos no tienen que ver con el contexto de la realidad, ¿se parece eso a la superstición o no? La actividad supersticiosa, ¿se parece a esa actividad de sufrimiento emocional? ¿Qué opinan? Sí, es lo mismo. El mecanismo es parecido, ¿no? ¿Les suena parecido o no? Sí. Estoy aplicando una técnica que se llama empezar por el final. Vamos a hacer las conclusiones. A ver, en el Zen decimos, si quieres subir al pico de la montaña, empieza por la cumbre. Entonces estamos parados en la cumbre. Piénsenlo. ¿Cuánto de tu sufrimiento emocional, no el sufrimiento que tiene una causa, no, esos sufrimientos que rumias por años cuando ya aquello está perdido, esos sufrimientos de deseos de cosas que ni siquiera haces el esfuerzo de obtener, nada más sufres porque las quieres, pero no haces nada, esos sufrimientos de la envidia, que deseas que alguien sufra un daño porque tú odias algo de esa persona, pero tú crees que solo pensándolo vas a provocar el daño, o deseando que alguien te ame, o sintiéndote solo y triste, crees que así acercas la compañía. Cuando tienes ese tipo de sufrimientos, de ese estilo, y los que no tienen, los felicito, pero cuando tienes ese estilo de sufrimientos, ¿se parece al mecanismo que hablábamos de la superstición? A ver, los que no han hablado, alguien. Anímense. Sí, Alejandra. Sí se parece porque realmente dejas como que, no sé si llamarlo como la energía o la responsabilidad a eso y no a tus acciones. O sea, no te estás viendo tú como actor y creador de eso que deseas. Entonces pasa lo mismo con estas supersticiones porque dejas las cosas hacia ese objeto o a esa cosa para que suceda mágicamente. Y lo mismo contigo. Tu sufrimiento es con base a que quiero que, no sé, un ejemplo, que me amen, pero dejas que eso suceda sin que tú actúes para que eso suceda empezando por ti, emitiendo eso que deseas. Sí, como si yo por el puro deseo manipulara la realidad y esa realidad me obedeciera, Exacto. ¿cierto? Sí. Esa es una fórmula perfecta para sufrir. Sí. Y siempre resulta, además. Sí, porque el único resultado que te da es
sufrimiento y a lo mejor con eso tristeza, más estrés o aún así desear más las cosas, pero no te estás dando cuenta de que no te estás moviendo de donde estás. Exacto. Hay un compositor mexicano que se llama, yo digo que es un filósofo mexicano del contradharma, o sea, llegó desde el otro lado del Dharma, que se llama Juan Gabriel. Juan Gabriel tiene una canción a la que yo recurro mucho porque explica muy bien este punto que quiero que todos asimilen y que todos platiquemos ahorita. Dice Juan Gabriel en una de sus canciones, dice, quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme. Y ahí el suspiro colectivo, ¿no? Todo el mundo, yo quiero de eso. Hablando del amor, Alejandra, quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme. O sea, yo no le voy a decir que quiero, que necesito, cómo me gusta, cuando lo quiero, yo qué pongo, a qué me comprometo. No. Tiene que intuirme con una mirada. Esto es, esa frase es de oro porque engloba toda la necesidad romántica de una atención infantil e irresponsable, donde yo no soy un adulto, soy como un bebé que no tiene capacidades lingüísticas y el otro de verme tiene que adivinar a mí qué se me antoja. Y la responsabilidad es suya. ¿Ok? Esto es la superstición como mecanismo del sufrimiento. Pero tiene más fondo. Y vamos a verle porque en este tema yo me he topado en mis años de práctica que nadie sale ileso. Entonces, ténganse un buen café por ahí, tal vez Kleenex o pañuelos desechables. Sería bueno si tienen un litro de helado que lo saquen, es buen momento, porque de lo que vamos a hablar ahorita es de esto. ¿Cómo recurrimos al pensamiento supersticioso y nos atamos socialmente y además ya interiorizado como un mecanismo para preservar el sufrimiento? Y cómo rompiendo con eso, rompiendo con ese hábito, encuentras verdadera libertad emocional, no teórica. Y aquí quiero que quedemos muy claros, nunca teórica. Voy a compartir mi pantalla y déjenme brincar rápidamente a otro temita que necesitamos para poder platicar, ¿sí? A ver, ¿me dicen si ya ven mi pantalla? Ya se ve, maestra. Gracias. Vamos a empezar con un cuentito. El budismo zen es, se los he dicho algunas veces, algunos de ustedes ya lo han oído, es la religión del cuento. Tenemos cuentos para todo. Otras tradiciones como los hermanos sufís de los musulmanes, por la zona cultural donde se integraron y se acercaron al budismo, tomaron esta costumbre que nos viene desde los tiempos del Buda. El Buda veía un caso, veía algo y concluía con un poema y después se volvía esto o con una máxima y después esto se volvían ejemplos y el Buda mismo recurría a historias y a cuentos para ilustrar un punto. Entonces en el Zen continuamente hacemos eso. Allá adelante tenemos programado una plática que se llama Para leer un cuento Zen y ya la veremos. Pero bueno, no se trata de dar comerciales, sino de que veamos esto. Hemos estado usando esta técnica japonesa de origen chino que se llama Kamishibai. No sé, ahí sí ven mi pantalla, una con un gatito. Sí. Entonces déjenme compartirles el audio. Ya va, ¿qué dijiste? ¿La pantalla con qué? Con un gatito. Un gato, sí. Bueno, el gato no lo veo. Yo no. A ver, déjame ver si puedo. Dice el amuleto. Ajá, pero ahora aquí, ¿no lo ven? ¿Un gato? Paso rápido. No, En la siguiente parece que está. ¿Aquí no se ve? No. No. No.
A ver, No, sigue viendo la presentación de... déjame compartir. Creo que no me deja mostrárselos. Bueno, entonces voy a tener, como no lo puedo mostrar así, no me deja ver el video. A ver, permítanme. ¿Será que tiene que quitar esta pantalla que tiene ahorita y poner solo el video? Probablemente, déjame hacerlo, a ver si así. A ver, permítanme. Voy a volver a intentarlo. No, fíjense que no me deja mostrar el video. Entonces, déjenme rápidamente hacer otro truco. Tengo dos trucos aquí. Uno que es brincar a la internet y mostrárselo desde la internet, a ver si no me hace lío, porque lo vimos el otro día precisamente para esta sesión, lo habíamos probado ya. Permítanme un segundo, porque ahora no veo yo el video, pero ahorita lo vamos a compartir. A ver, permítanme. Se oía, pero no se veía. ¿Y se oía bien? Sí. A ver. Aquí está. Ahora sí. Ahora ya deben ver un gatito. Sí. Correcto, sí se ve. Ya se ve. Va a pasar muy rápido. A ver, otra vez. Va a pasar muy rápido. Pongan mucha atención, porque después de esto quiero discutir el cuento. ¿Ok? Vamos a verlo. Recuerden, el Kamishibai es una técnica japonesa de origen chino para contar historias. Como no hemos podido tener eventos ni sesiones en vivo, pues hice las grabaciones. Es un estilo muy antiguo y los dibujos pues se hacen a mano y se presentan en una cajita. Entonces, bueno, les voy a presentar esto. Ahí está, véanlo por favor. Y ahorita pongan mucha atención porque vamos a discutir al final. El amuleto. Cuento tradicional chino de la dinastía Tang. Esta dinastía ocurrió entre el 600 y el 900 después de Cristo. En China. Un pequeño vivía en las afueras del pueblo, en el bosque, y tenía mucho miedo de la noche, sus ruidos y sombras. ¡Qué horror la noche! Para protegerlo, los adultos que lo rodeaban lo habían asustado desde pequeño, así que temía a los monstruos, fantasmas y criaturas que le contaban sus familiares. Él creía que todo eso era real y se aterraba en la oscuridad. ¡Ay, qué miedo, qué horror! Cuando creció un poco, su madre ahora necesitaba que fuera a hacer mandados yendo al pueblo. Ve por aceite a la tienda, se me acabó y tengo que hacer la cena. No, mamita, es de noche, me va a salir un fantasma. No quiero, por favor, no quiero. Su madre pensó en cómo convencerlo porque ella necesitaba la ayuda. Y entonces le dijo: mira, te voy a hacer este amuleto que aleja a todo fantasma y criatura de la noche. Cuando lo uses, ninguno podrá aparecerse.
Así podrás andar sin miedo. Ay, está bien, mamá, lo intentaré. Ahora ya se animaba a ir a hacer los mandados por la noche, pero siempre aferrado al amuleto. Seguía temiendo a la noche y le angustiaba que el amuleto fallara. ¡Ay, qué miedo! Y se ve una sombra. ¡Ay, ¿eso qué será? ¡Ay, qué susto, qué susto! Ahora el pequeño, que antes solamente temía a la noche, tiene 4 temores. A la noche misma, a los monstruos y fantasmas, a perder su amuleto y a que su madre muera y no le pueda hacer otra protección. Por intereses y buenas intenciones llenamos el mundo de terrores. Muy bien. Bueno, a ver. Escucho. ¿Qué concluyen? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les inspiró? ¿Qué no les gustó? A ver, hablemos de esto, de esta historia del amuleto. Bueno, que definitivamente las supersticiones pueden ser origen de un gran sufrimiento. Uh-huh. Y pueden Por otro, surgir... Sí, escucho, Lilian. sí, por otro lado, como hemos visto, todas las culturas, todas las sociedades compartimos diferentes creencias, unas más, otros menos, falsas creencias, ¿no? Y eso nos lleva a vivir con sufrimiento, dependiendo de cada cultura. Uh-huh. Repito. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Anímense. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de las leyendas y creencias y supersticiones, podemos decir, están basadas también en en una sabiduría ancestral, pues una sabiduría propia del pueblo, de una cuestión natural que nace de una sociedad que ha vivido, pues, en la naturaleza. Sí, tienen un lado luminoso, decimos en el Zen, y un lado oscuro. Ajá. Del lado luminoso, que es como esto, miren. Imagínense que este Moktak que ven aquí, ¿sí lo ven? Yo te dijera, del lado oscuro es el mal y del lado luminoso es el bien. Si lo giras, ¿dónde quedó qué? O sea, tiene una perspectiva. Como en este cuento, el asustar al niño era para que no se fuera, para que no se perdiera, para que no lo lastimara algo, para tenerlo a buen resguardo. La buena intención de origen era esa. Como dicen ustedes, históricamente hay supersticiones que fueron explicaciones en un tiempo sin ciencia, en un tiempo sin tecnología, en el pasado remoto, y en algún momento ayudaron a sobrevivir. De hecho, el control que queremos ejercer sobre otros, salvo que estés muy mal emocionalmente, el control general que un padre quiere tener sobre sus hijos es para protegerlo de entrada. Vamos, pero como dice este cuento chino tan antiguo, por intereses y buenas intenciones, llenamos el mundo de terrores. A ver, ¿qué más van concluyendo? ¿Qué más van pensando? Yo, que la mamá en su buena intención lo único que hizo fue acrecentar y aumentar los miedos de su hijo en vez de ayudarlo.
al darle el bendito amuleto. Sí. ¿Qué más? A ver. Anímense. Las supersticiones son aprendidas, son enseñadas por alguien más, Sí. y esas las volvemos nuestras. Pero hay una enseñanza previa y que muchas veces ya cuando estás en edad adulta y ya lo piensas, obviamente las descartas, ¿no? Pero durante muchos años, o puede ser que no, o sea, que toda tu vida te acompañe, ¿no? Sí, y ahorita vamos a entrarle ya al tema. Me voy a ir muy rápido con el tema, pero me gustaría que vayan conectando con su propia experiencia. La pregunta aquí es, ¿cuántas cosas son superstición en algo que te hace sufrir? Por ejemplo, casi 7.500 millones de humanos. Tú deberías poder ejercer tu derecho al tránsito en medio de la pandemia. Es tu derecho humano transitar. O sabemos que usar el cubrebocas disminuye la dispersión del virus, pero es mi derecho no reprimirme con ello. Yo tengo el derecho de andar haciendo lo que yo quiera, con 7.500 millones de humanos alrededor, donde es carísimo conseguir un lugar aislado y en silencio. Pero tú crees que mereces tu libertad cuando dependemos unos de otros. O yo debería ser tan exitoso como mi papá. ¿Eso qué significa? O tú a tu edad deberías estar casada y con hijos. ¿Eso qué significa? Piénsenle, ¿cuántas cosas son de este estilo en su propia experiencia? Vayan conectando. Muy importante, es muy importante. Ahora voy a compartirles una pequeña presentación. No me voy a tardar mucho en ella, pero es importante que la vean. Y pueden activar sus micrófonos si quieren intervenir o platicar o discutir. Es importante la participación de todos. Voy a compartirlos ahora. A ver. Ya deberían estar viendo ahí unos pies. ¿Sí los ven? Sí. Ok. Sí, se ven. ¿Quién de ustedes puede hacer eso que están viendo ahí? ¿Alguien lo ha intentado alguna vez? No. Yo tampoco. No, yo tampoco. Si eso está a 50 metros de altura o está a 15 centímetros del piso, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para lograr esto que están viendo ahí? La perspectiva desde donde se ve. No. Mantener El equilibrio. El equilibrio. Ajá. El equilibrio. La concentración. Aumenta. Sí, perdón. La concentración, equilibrio y concentración. Claro. Pero entonces aquí viene lo interesante. Si estás a 15 centímetros de altura, el desenlace, el karma de tu caída, tendría una consecuencia distinta si son 50 metros y no traes con qué agarrarte. Pero a 15 centímetros te podrías matar igual que a 50 metros. Sin embargo, no importa si son 10 metros de largo o si son 300 metros de largo, cada paso va a requerir de tu concentración y tu equilibrio, ¿verdad? Claro. Mucho de lo que nos exigimos en la vida y que nos hace sufrir es como esto. Te dicen, tú deberías subirte al cable y caminar. Y como tienes miedo y como no sabes y como nunca lo has hecho, te pones a estudiar cómo subirte al cable. Y entonces aprendes la teoría del cable, cuántos cables hay, quién es la persona que mejor camina, cuándo se inventó este estilo, qué tipo de equilibrio hay que hacer, qué tipo de ropa es mejor para hacer esto cuando lo haces a través de montañas. Y te pones a aprender según tú. Y el equilibrio
de esto no se aprende así, se aprende de esta manera. Tienes que empezar por subirte, te vas a caer varias veces, te tienen que ayudar, hasta que eventualmente adquieres la habilidad. Y para esto va a haber un trabajo y tendrás que tener un ejercicio, una fortaleza, incluso una dieta. Te va a ser más difícil si tienes sobrepeso. Va a ser más difícil si ya no tienes una pierna que se mueva. Puede ser más complicado. O si de plano estás postrado en una silla de ruedas, va a ser muy complicado que logres hacer esto porque requiere todo el cuerpo. Pero, pues lo puedes intentar. Sin embargo, la diferencia entre soñarte aquí, como mágicamente, por desearlo, ya estás ahí, a hacer el proceso, es muy importante entender esto. Creer que porque deberías, ya tienes que estar ahí, es pensamiento supersticioso. Cuando eso es la meta, pero haces todo el proceso de aprendizaje y corres los riesgos y las caídas y la decepción y la frustración y el bueno, no soy tan bueno en esto porque me caigo de cada 10 veces 9 me caigo y cuando me sostengo no puedo caminar. Bueno, eventualmente te rendirás y dirás, pues para esto no sirvo y no pasa nada. Pero mientras no lo intentas, mientras no lo intentas aprender, mientras no lo realizas y solo lo pretendes saber, te puedes llenar y entretener con 1000 teorías que no sirve para nada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, ¿qué cosa es el sufrimiento emocional que termina el budismo? Pretender que el pasado se corrija. Querer que se adelante esa versión de futuro que nos gustaría. No estar donde estoy ahora. Que lo que hago no tenga consecuencias. No morir jamás. Y no cambiar si me siento a gusto, ¿verdad? Si tú has tenido alguna de estas en tu vida o varias combinadas y crees que solo por desearlo va a ocurrir, tú estás sufriendo de manera supersticiosa y deberías empezar a concentrarte, sobre todo los que hoy están aquí, que se dicen budistas, simpatizadores del budismo o verdaderos practicantes de budismo, el grado que tú tengas de compromiso con tu budismo, deberías empezar a pensar que en el núcleo del budismo, la enseñanza del maestro es la práctica de la libertad del sufrimiento. Esto es quitarte el sufrimiento. Ahora, entonces, el otro día me decían que hay por ahí unos rituales para limpiarte el karma de tu pasado. Pregunta, ¿es posible limpiar el pasado? ¿Creen que sí? ¿Que se puede? ¿Que hay algo que hacer con el pasado? No, solamente aceptarlo y dejarlo. ¿Y la aceptación sería en el pasado o en el presente? En el presente, porque ya no puedo cambiar lo que pasó. Solo mi actitud ante eso en el presente. Sin ofender a nadie, si yo te digo que ahorita con mi cuenco tibetano, yo voy a limpiarte 8 vidas con un solo canto. Ahí está. Ya estás, ¿no? Libre. ¿Sí funciona así? Dudaría mucho. Dudarías porque soy yo, pero te asombrarías la cantidad de gente que paga servicios de ese tipo. No. Limpias, pases de huevo, hierbazos, yo no sé en Venezuela, pero acá tenemos toda una metodología de todo tipo, revuelta, incluso budista.
gente que dice que eso es el budismo, limpiar el karma del pasado. Y ahí nosotros, desde el Zen y desde la enseñanza directa del Buda, no le vemos cómo. El Buda, y hay varias referencias al respecto, al rato les copio aquí en el chat algunas para que le estudien, están disponibles en esta maravillosa web de consulta que es Bosque Theravada, son una maravilla, el venerable ha participado ahí y otros grandes maestros han participado en traducir y poner disponibles los textos. En Bosque Theravada hay varios, se darán cuenta que aunque los posteriores al Buda le atribuyen actos milagrosos que son más metáforas de su comprensión y de su capacidad y de sus habilidades como maestro, el Buda mismo le dice a los monjes que no pueden usar ni adivinaciones, ni trucos mentales, ni uso de postes para volar, ni muchas cosas que son, ya lo sabemos, elementos que se usan para este tipo de técnicas con el objetivo de atraer gente a su causa. Y él se los prohíbe. ¿Por qué? Porque distraes de la esencia que es el budismo mismo. El Dharma es para que tú te ilumines, que tú te quites del sufrimiento emocional ahora. Y aunque ya a posteriori encontramos muchas, y sobre todo yo vengo de la tradición mahayana, hay libros gigantescos donde se dicen un montón de milagros del Buda, pero cuando los analizas desde una óptica de la práctica de la meditación profunda, te das cuenta que son descripciones de estados mentales alcanzados por grandes personas que ya tienen una técnica depurada, pero que en realidad no está hablando de magia ni de superstición ni de transformar cosas con la mente. Para transformar cosas con la mente, la imaginas, planeas un proceso, te haces de recursos y haces las tareas que lleva eso hasta que se realiza. Así es como aparecen los edificios, así es como aparecen las medicinas, así es como aparecen los medicamentos y aparecen, perdón, los alimentos, y aparecen los autos, y aparecen los aviones, y aparece la internet. Hay trabajo detrás. Como no es nada más desear subirte al cable y ya pasar del otro lado. Hay que aprenderle y tiene un riesgo y te puedes matar. Cuando ya entiendes esto, entiendes la realidad tal como es. Entonces, tú te vas entrenando, educando como practicante de budismo a no permitirte fantasías de cambiar tu pasado o querer que una ilusión que yo tengo del futuro llegue sin trabajo o se acelere el tiempo, o querer que yo estoy aquí atrapado en mi casa y estoy enojado y yo quiero aparecer en una playa, pero sin que me contagie, pero además gratis, o sea, puros alucines mentales que lo que están haciendo es darte más sufrimiento, porque la frustración, estas son fórmulas instantáneas para sufrir. El recurrir a la magia, dice, entendámoslo, recurrir a la magia nos va a provocar frustración doble o triple, como en el cuento del amuleto. Y luego hay quien te dice, no te sale porque no tienes fe. Y eso es un absurdo. Y el Buda no nos propone ese camino nunca. Ahorita vamos a hablar de los superpoderes que él nos propone. Y van a ver si no son superpoderes. Entonces, querer que yo haga las cosas sin consecuencias, pues es un capricho infantil que niega la realidad tal como es. Querer no morir jamás, pues puede tener usted miedo, pero eso no ocurre en la realidad. Es negar la realidad tal como es. Que no haya cambios, que no cambien las cosas, es negar la realidad. O sea, cuando tú niegas la realidad tal como es, cuando rechazas la talidad, pierdes el recto punto de vista y te atrapas en la ilusión maya que te va a llevar al sufrimiento. Garantizas tu sufrimiento. Entonces, lo que tú tienes que aprender como un adulto budista es a romper con tu afición al pensamiento supersticioso y mágico. Si lo haces, verás que te vas a ayudar muchísimo. Bien,
Entonces, pero esto no los puedo convencer. Cada quien es libre, el Buda nos lo planteó así, que nos permiten aprender, entender cómo es la mecánica del sufrimiento y romper con ella. Pero es un trabajo estrictamente personal. Y mucha gente dice, yo me voy a hacer mi propio camino. Pues nosotros, ¿qué le podemos decir? Pues adelante. Si quiere aprender budismo, viene con un maestro calificado y le enseña budismo. Como ahora que me invitaron a platicar aquí, pues no voy a hablar de teorías, les voy a hablar de budismo. Y de budismo desde la aproximación mahayana del Zen, que tiene muchos puntos de contacto y nos nutrimos siempre de la profunda fuente del Dharma que está en el repositorio Theravada y que le debemos a la tradición Theravada poder tenerla hoy con nosotros en el siglo XXI, ya digital, como en el pasado ellos han reservado y conservado siempre el sutra. Y eso no hay manera de pagarlo. Tenemos que transmitirlo de manera pura. Entonces, entendamos, el pensamiento mágico está ahí, existe, es un bagaje cultural, pero a la hora de que se te mezcla pensamiento mágico con supersticiones y fórmulas, yo no sé ustedes, de niño me ponía, bueno, de adolescente, me ponía calzones rojos y corría a ver si encontraba el amor. Pues yo creo que debía haberme salido solo el calzón rojo, porque nunca encontré el amor vistiéndolos. Nunca. De hecho, yo creo que se hubieran atacado de la risa viéndome así. Pero el punto es, todos estos rituales y supercherías tienen que ver con un pensamiento mágico que supone que si hago algo aquí que no tiene relación con lo otro, va a ocurrir lo que deseo. Y el Buda mismo lo decía, no por bañarte en el río y hacer abluciones con agua fría, o hacer los rituales del fuego, o cargar con cosas, o cantar un solo tono. No por hacer estas cosas obtienes la paz mental. La paz mental es ver de cara, de frente el sufrimiento, cómo te haces el sufrimiento. Luego encararlo entendiendo que hay un mecanismo, hay una forma que el Buda nos regala toda la maravillosa metodología, la construcción de este profundo conocimiento que nos deja disponible, que se llama las 4 nobles verdades. Y entonces, si entiendes cómo ocurre tu sufrimiento y practicas el óctuple sendero, vas a lograr detener el sufrimiento que ya apareció en tu vida, terminarlo, suspender el que pueda estar surgiendo ahorita y evitar que nazca nuevo sufrimiento. Y nos referimos al sufrimiento emocional, pues, obvio. Los budistas se mueren, se enferman, también les roban el coche si se descuidan, por supuesto. Pero vivir tu vida en un melodrama permanente infantil porque eres el de la mala suerte, porque a ti el universo conspira contra de ti, y este tipo de barbaridades que uno se dice para sufrir, se alimentan, se nutren, se refuerzan con el pensamiento supersticioso. Cuidado con eso. Lo importante es desarrollar la ecuanimidad. Entonces, desde el Zen, yo uso esta lámina en un taller que doy de introducción al Zen. El Zen no es fitness o yoga, no lo revuelvan, no te hace ni bueno ni especial, no es metafísica o filosofía, obvio, no es para el selfie, aunque mucha gente quiere que abra el templo para venirse a tomar la selfie. Ya me ha tocado varias. No cura enfermedades, no te da superpoderes, no atrae la suerte, ¿no? La mejor suerte, de acuerdo a nuestro maestro, es practicar el Dharma y tener amigos espirituales. Eso es tener suerte. Y espirituales no de cualquier teoría, hermanos Dharma, hermanos de la enseñanza, una sangha. Esa es la mejor fortuna que puedes tener. Y no es una filosofía de vida. Si tú tomas el budismo como una filosofía de vida y te dices budista, aquí estamos en el límite entre que estás teorizando o estás practicando. Es una forma de vivir, es un hacer, es una práctica, no una creencia o conocimiento. Sí hay filosofía, sí hay que aprender mucho, sí hay que estudiar, sí hay que entender y conocer la historia, sí.
Pero todo, si no se practica, es solo saturarte de teorías. Y el budismo tiene miles y miles y miles de documentos y de expositores y de grandes maestros con los que te podrías pasar una vida entera y no llegas al fondo. Entonces, la maravilla de esta enseñanza es como el filo de una espada, como el filo de un bisturí. Puede ser muy amplio y muy vasto, pero tiene una única práctica. Y esa práctica es la atención plena al momento presente. Esa práctica es el óctuple sendero. Desarrollar un punto de vista correcto, sin ilusiones, cercano y centrado en la realidad tal como es. Y a partir de ahí, distinguir tu sufrimiento emocional de las circunstancias de tu vida y desarrollar con las prácticas que nos da el maestro una ecuanimidad sustentada en la realidad, continua. Y entonces, si te va bien, qué padre, todo es impermanente, disfrútalo. Si te está yendo mal, qué mal, pero pues trata de pasarlo como puedas, es impermanente, todo es impermanente. Y aquí la pregunta interesante es, ¿quieres verdaderamente quitarte su sufrimiento emocional? Quise poner este meme porque me gustó mucho, vean. Pensamiento supersticioso y que le cae el Dharma, de golpe le cayó el Dharma, ¡pum! Yo encendí un incienso sabiendo que la mala energía en mi cuarto soy yo. Cuando ya sabes que todas esas cosas que te dices o que te dijeron o que te has creído, todo lo que tiene que ver con pensamiento mágico supersticioso alrededor de tu sufrimiento, entonces, cuando te das cuenta, ya arrancó el camino. Y con este otro meme, vamos a ver, miren, este otro está también bueno. Cuando me entero que el universo no castiga ni bendice, sino que todo depende de mí. Bueno, todo depende de ti, cómo te lo llevas, cómo te lo tomas. ¿Sí? Entonces, vamos recapitulando. ¿Cómo? Y ahí, aquí dejo de compartir esta pantalla, déjenme dejar de compartir. Y la pregunta para ustedes es, ¿cómo puedes aprovechar tu circunstancia real, tu conocimiento de la enseñanza budista del Dharma, para no jugar contigo trucos mentales que te hacen sufrir, conectando cosas que no tienen una que ver y solo deseando, atorado en el deseo? ¿Cómo? ¿Quieres de verdad? Esa es la pregunta. Y aquí me gustaría detener esta presentación para escucharlos y que dialoguemos y empezar a irnos por el lado de las preguntas. Porque lo interesante del Zen, del budismo en general, es que no es hablemos de teorías o fantasías, sino cómo le hago, cómo me lo quito. Pues dime cómo, te digo, pero lo vas a practicar. O sea, si reconoces el sufrimiento en ti y que está basado en fantasías, el sufrimiento emocional, en expectativas que muchas veces no son realistas, si encuentras eso, si quieres vivir sin sufrimiento emocional. Esa es la pregunta clave. Entonces, les escucho. A ver, vamos dialogando. Entonces, el hecho de no ver la realidad tal cual es nos lleva a toda esta cantidad de creencias ilusorias, ¿no? Sí. 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 O sea, pues, el punto o el lugar donde apunta el Zen sería a eso, a salir de la ignorancia. sí, y la ignorancia no es por sabiduría, la ignorancia es porque encaras la realidad tal como es, y a partir de ahí. O sea, sin maya, como usando un término técnico, ¿no? Sin maya, sin ilusión. Entonces decir, ok, no me gusta mi circunstancia. ¿Puedes hacer algo? Hazlo. ¿No puedes?
Aguanta. ¿Qué más te queda? Claro. Cualquier otra cosa, si no es de aquí y ahora, es ilusión. Y si no está pasando aquí y ahora, y es solo un deseo, ya estoy abriendo el sufrimiento. Entonces, si me toca ahorita estar con una persona que pues no me complementa al 100, pero nos llevamos bien y tenemos respeto y trabajamos juntos, pues está padrísimo, está muy bien, es muy bueno. Como dicen ustedes, está chévere. Pero si esa persona, yo quiero que así como me complementa en el trabajo, me haga la vida y me adopte como su hijo, igual pues no está interesado en adoptar a un hombre de 50 años, ¿verdad? Y si yo quiero eso y me encapricho, voy a sufrir. Lo mismo. Yo quisiera tener otro cuerpo, pero tienes este. Bueno, me hago cirugía plástica, pero es un engaño. O yo quisiera regresar a mi infancia. No se puede. Cualquier cosa ilusoria te va a crear el karma correcto. Tenemos, ahí adelante hay una plática de karma. El karma correcto siempre va a ocurrir. El karma es el conjunto de circunstancias que están aquí, las acciones y el efecto de las acciones sobre esas circunstancias que crean causas y condiciones. Y lo que va a resultar son las condiciones pues, que el karma genere, no la magia. Aquí hay una pregunta, dice, ¿se puede limpiar el karma con tus acciones a partir de hoy? Más que limpiar el karma, lo que estarías haciendo es un karma distinto. Acuérdense, karma desde el sentido budista, karma es solo la consecuencia. Todo tiene consecuencias. Y esto es algo brillante que el Buda nos dejó. Es una maravilla. Mucha gente escucha esta frase, todo tiene consecuencias, y siente frío, siente escalofrío, siente que esto es pesimista. No, 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 no. Si tú practicas la atención plena al momento presente, estás ecuánime, aceptas tu realidad como es, cambias, transformas lo que no te gusta, buscas el bien común, ayudas a los demás, el karma ineludible va a ser tu paz mental, tu ecuanimidad y el bienestar. Pero si tú quieres que las cosas ocurran de manera mágica, solo porque las deseas, y quieres aferrarte a tus ilusiones como un niño chiquito emberrinchado, y no quieres hacer el trabajo de la práctica de la iluminación que nos propone el Buda, sino tú nada más quieres saber de budismo y tener frases brillantes para aderezar tus pláticas y cafés, pues vas a sufrir mucho. Yo conozco muchos budólogos muy notables, con alto conocimiento del budismo, que son unos neuróticos y se lastiman y son adictos y dices tú, bueno, pues mucha práctica no tiene. Conozco maestros zen súper rigurosos que son súper violentos y agresivos porque ese es el estilo. Yo golpeo con el bastón y tú dices, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Ese es el budismo? También hablaremos de las poses zen allá adelante, no crean que no. O sea, el punto es, un budista que se le está pasando mal, no le encuentra buen humor a la vida, y además de eso está totalmente rendido a que siempre va a sufrir, y él tiene la mala suerte, no es budista, no está practicando la felicidad, no está cultivando la atención plena. Pues el tema es este. Desde la perspectiva del Zen no es teoricemos o hagamos 1000 prácticas, o sea, recitar los sutras no sirve si no los practicas. Alabar y poner inciensos no sirve si no lo haces en atención plena, y eso es parte de tus prácticas. En el Zen nos acusan, siempre nos dicen, son muy ritualistas. Pues no, es que estamos todo haciéndolo en atención plena al momento presente, estamos entrenándonos. No es que adoremos los cojines, ni estar quitando las pelucitas, no somos obsesivo-compulsivos ritualistas, no va por ahí. Es una técnica de entrenamiento de la atención plena. Igual las reverencias, igual los cantos, todo. Si tú entiendes que el budismo todo tiene una historia configurada para que te ayudes a generar karmas correctos propicios para tu felicidad, karmas propicios, ¿cómo? Pues si haces lo que debes, obtienes lo que mereces. Si no haces lo que debes, obtienes lo que mereces.
Y aquí caigo en una dicotomía que no quiero que se entienda como pensamiento dual, como la caricatura del Zen, de no digas cosas dualistas. No, es muy simple. Si tú te dedicas a sufrir, obtienes sufrimiento. Si tú te dedicas a la ecuanimidad, obtienes ecuanimidad. Esa es la maravilla del karma. Entonces, más que limpiar tu karma es qué karma quieres hacer para que de aquí para adelante. Ese es el punto. ¿Por cuál estás dispuesto a practicar ahora? ¿Cuántas horas al día pierdes sufriendo o atrapado en pensamiento supersticioso o mágico, puros deseos sin hacer las cosas? En lugar de esas horas usarlas en eso, úsalas en la realidad tal cual es y cambia, cultiva tu ecuanimidad. A ver. Maestro, le leo la pregunta de Iber. Dice, en el caso de ella, trata a toda costa de evitar los procesos que conllevan enfrentar ese gran sufrimiento, pero indiscutiblemente en algún momento la vida te enfrenta con ello. Entonces deseo que se brinque esa etapa de dolor, enfrentar y abrirlo. Dice, ¿enfrentarlo es el primer paso? Yo creo que es el paso. No creo. Así lo practico, es seguro. Sí, o sea, pues ¿qué me duele? Mis alumnos, que algunos están aquí, saben, cuando me vienen con alguna solicitud de recomendación de algo, la pregunta es, dime el nombre de lo que te está pasando. Es que siento como rarito. ¿Sientes como rarito eso qué es? No, a mí dígame qué. Tengo vergüenza, tengo odio, tengo culpa, tengo qué. Traigo un duelo, estoy enojado, odio. Tienes que decirle por su nombre y encararlo. Lo que no encares se va a volver clandestino en tu inconsciente. Lo que no enfrentes te va a brotar por cualquier lado y donde menos lo esperes. Y aquí tenemos un cuento en una fábula rápidamente. Creo que ya se les había comentado, pero a ver, ustedes conocen de tigres. ¿Dónde viven los tigres? ¿Tigres de Bengala o tigres hindús? Pues en Asia, ¿no? Ajá. No, sí, eso como continente. Bien. Vámonos más centrado a su ecosistema. ¿Dónde viven de manera natural y progresan los tigres? En la selva. En la selva. ¿Les va mejor en la selva o en las llanuras? Selva. Ajá. En la selva se ocultan, ¿no? Y en la llanura están así. Ok. Entonces ahí va. De hecho, el tigre por eso tiene el oído que tiene, el olfato que tiene y las rayas que tiene. Es un depredador de la espesura de la selva. Bueno, dice un cuento zen, un dicho zen, tienes que enfrentar al tigre. No hay manera. Tienes que enfrentar al tigre. ¿Dónde lo prefieres? ¿En la espesura o en la llanura? ¿Dónde tienes más oportunidad? En la llanura. Claro, porque lo vas a Lo ver puedo rayado ver. y ahí viene el gato, ¿no? Lo puedo ver, lo puedo reconocer. Claro, si te metes a la espesura con él, sí tienes Me oportunidad. me pierdo. Ah, Podríamos entonces, decir entonces que habría que ponerle nombre y apellido a aquello que estoy sintiendo para poder reconocer, sería como una práctica. y a lo que estás fantaseando. Entonces, cuando a mí la gente me dice, es que recientemente una niña me estaba consultando eso, medito y me pongo mal porque medito y veo un montón de cosas que no me gustan. No, es que meditas, pues, te suspendes, haces shikantaza o haces la práctica de atención plena, y entonces al estar ecuánime y ya no estar trabajando en jugarte, pues ves el ruidero que traes por dentro. Claro que hay que etiquetarlo, claro que hay que decir, esto es eso, y no te engañes, meditar no te pone mal, meditar te hace que te detengas, y entonces toda la música que traes por dentro, el mariachi tocando todas las de José Alfredo Jiménez, se te notan, te das cuenta y dices, oh, ¿a poco así ando? Así andas, así manejas, así crías a tus hijos, así trabajas, así te relacionas con los demás en el tráfico, así vives.
con toda esa música por dentro. ¿Qué hacemos en el budismo en general? Atención plena al momento presente, enfoque correcto de la realidad, práctica de la meditación y observancia. Y claro que vamos a analizar y vamos a decir, este ruido es fantasioso, esta es una mentira que me he dicho por años, ya no me la voy a decir. Esta es una expectativa falsa, ni me quería tanto, es más, yo ni la quería, nada más era un berrinche. Bueno, ya no lo voy a hacer. Y eso es lo que ven ustedes en los cuentos Zen, es muy frecuente, ¿no? Maestro, sufro por tal dolor. A ver, enséñame el sufrimiento. No se lo puedo enseñar. Entonces, no es cierto que estás sufriendo. O sea, no es tu naturaleza. O, limpie mi mente. A ver, muéstrame tu mente. No se la puedo mostrar. ¿Ves cómo ya está limpia? Estos no son trucos para verse vivillo el maestro Zen. Es para que tú te des cuenta que puedes tú suspender esa actividad de expectativa, de sufrimiento, de memoria del dolor, de reelaboración de la vergüenza, de estar rumiando años y años y años con la ilusión. Cuando tú te das cuenta que cuando tú dices ya, se corta, ahí lo encontraste. Entonces el chiste es practicar esa ecuanimidad. El Buda tiene una frase maravillosa, no recuerdo la cita, pero dice, aquel que no cultiva su bien, raudo cultiva su mal. Yo lo vi en el Dhammapada, pero va por ahí. O sea, si tú estás cultivando infelicidad, tu karma obvio es infelicidad. Si tú cultivas atención plena, ecuanimidad, tu karma es paz mental. Es una cuestión de decidirte qué quieres hacer, cómo te quieres usar. Mucha gente me ha dicho que con la pandemia sienten como la urgencia de la vida porque han visto mucha muerte. ¿Neto? ¿De verdad? Seguros. Seguros. Me gustaría terminar esta reflexión. A ver, Alejandra, adelante. Yo solamente para completar algo que tenían sobre la ignorancia que Marina había comentado, siento que eso de la ignorancia es el desconocimiento, ¿no? O sea, ignorancia es que desconoces algo y creo que llevándolo como interno es como el desapego de la realidad, pero no nos damos cuenta que esa ignorancia, ese desconocimiento, ese desapego lo hacemos para evitar el sufrimiento, pero en realidad estamos teniendo mayor sufrimiento. O sea, debemos de estar como con esta atención y este conocimiento, este enfrentamiento con esa realidad que tenemos para dejar de sufrir. Y regularmente hacemos lo contrario. Te desapegas porque, no vas a sufrir más, pero es algo que traes todo el tiempo. Y si lo reconoces, es más fácil. Déjame nada más corregir un término. Lo que dices es correcto, nada más cuidado con el término. Mira, más bien, más que un desapego, es una evasión de la realidad. ¿Sí? Mucha gente me dice, ¿el desapego budista es a los bienes materiales? No, el desapego budista es el desapego a esta práctica, a este hábito, a esta maña, a este gustito perverso de estar sufriendo. Ningún maestro budista serio te va a decir, deja a tus hijos, deja tu trabajo, vende tu casa, dame el dinero para que te desapegues. Eso es una burrada, eso es pensamiento supersticioso, ese es un abuso. No, desapego es desapego al hábito sufridor, desapego al sufrimiento, cesación del hábito de sufrir. Cuando tú adquieres esta habilidad de cesar el sufrimiento, ya estás del otro lado. Decimos en el Zen, una vez obtenida la ecuanimidad, no hay nada más que obtener. Entonces sí, tienes toda la razón, lo que hacemos es evadir y además hay muchos vivales, hay muchos gurús oportunistas, hay mucha gente que te dice, te doy un amuleto de la buena suerte, con este amuleto vas a poder encontrar el melate. ¿Y cuántas veces ellos se han sacado el melate o la lotería? ¿No? Ellos tienen la suerte de que la gente es crédula y necesita esto y que ellos tienen la suerte de vender un producto que se les vende y de eso medio viven. Pero
¿Cuánta gente hay que te ofrece cosas mágicas y la gente lo compra? Hay un maestro que usamos mucho acá en el templo que dice, cuando les hablo de barbaridades, vienen por miles. Les digo la verdad y me dejan solo. O sea, les hago ilusiones y juegos mágicos y todo el mundo, ay, el maestro, ¿cómo sabe cosas? ¿Sí? Pero les dices, enfrenta a la realidad, encara tus emociones, hazte cargo de ti mismo y no fastidies a los demás. Y, ay, no, eso no puede ser el budismo. Pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, ten un buen corazón, ayúdate todo el tiempo, no te permitas lastimarte y no lastimes a los demás. Ay, ¿a poco eso es el budismo? Pues, ¿qué otra cosa te puedo? No te voy a engañar. Que no es fácil, no es fácil. Y el problema es que, como decía Ignacio, tenemos toda una tradición cultural, esto es un contexto cultural, esto es una historia, vas a ir en contra de todo y te vas a sentir como el Buda se sentía cuando iba en contra de su esquema cultural. Y vas a pasar las de Caín, pues, también. No te vamos a engañar. Ahora, déjenme compartir mi pantalla nada más para que vean un último elemento importante. Este lo tomé de Bosque Theravada y me gustaría que lo lean con atención. Ahí está la referencia, está tomado de Bosque Theravada y la traducción es de Antonio P. Barón. Es precisamente del Samyutta Nikaya, el capítulo 50, los versículos del 1 al 12, el Gangapeyala Vaga. Dice, monjes, he aquí estos 5 poderes. ¿Y cuáles son esos 5? El poder de la fe, el poder de la energía, el poder de la atención consciente, el poder de la concentración y el poder de la sabiduría. Pero cuidado, no recurran al lenguaje común y corriente. Lean esto como budistas. Monjes, al igual que el río Ganges se dirige, se orienta y se inclina hacia el este, así también el monje que desarrolla y cultiva los 5 poderes se dirige, se orienta y se inclina hacia el nirvana, o sea, se va a iluminar, va a irse provocando causas que lo iluminen, es lo que nos dice aquí el maestro. ¿Y cómo, monjes? ¿Y cómo? Monjes. Un monje desarrolla y cultiva los 5 poderes, de tal manera que se dirija, se oriente y se inclina hacia el nirvana. He aquí, monjes. Cuando digo monjes, que es el texto como se conserva, ustedes pongan yo, pon tu nombre. He aquí, fulanito o fulanita. Que un fulanito o fulanita desarrolla el poder de la fe basado en la reclusión, el desapasionamiento y el cese. O sea, tú puedes mantenerte recluido, como ahorita en la pandemia, o recluido en el sentido de refrenarte, de no lastimar a otros, de cultivarte, de vigilarte con atención plena, ver cómo son tus procesos mentales y desapasionarte de ellos. Entonces, no estar sufriendo a lo loco en el melodrama. Y el cese del sufrimiento y sus causas, que son personalísimos, los tuyos. Investigar tú cómo te haces el sufrimiento. Ah, así hago mi berrinche. Ah, mira, me busco novias que me desprecian, pero que nada más me van a usar y luego lloro porque me usan. Ah, ya entendí. Ah, yo así le hago. Cuando hagas eso vas a emular al Buda que decía, ah, constructor, ya vi cómo construyes el tejado, el techado, no lo volverás a poner nunca. O sea, cuando descubras tú cómo te haces tu sufrimiento, ya tienes un superpoder. Porque si haces esto con esta observancia de ti mismo, con esta reclusión, con evitar hacer daño a los demás, con mantenerte firme en cultivarte, maduras en la liberación del sufrimiento. Además, desarrolla el poder de la energía. No es de la energía mística, no se me confundan. Aquí estamos hablando de Virya, que la tradición mahayana se llama Virya Paramita, la perfección de la
de ser fuerte, enérgico, perseverante, diligente, con una gran intención continua, con esfuerzo, con trabajo, sin rajarse. Tú sigues, tú le sigues. El poder de la atención consciente, el poder, o sea, la atención plena al momento presente, a la realidad tal cual es, no a tus ilusiones. Hay gente que me dice que está practicando atención plena a sus ilusiones. O sea, eso es seguirte evadiendo, seguir haciéndote loco. El poder de la concentración, el poder de la sabiduría, pero no es la sabiduría, o sea, el concentrarte en lo que tienes que hacer, el concentrarte en la meditación, el concentrarte en lo que sigue, el concentrarte, el estar bien pleno, pero bien atento, pero sin distracción. Desarrollar eso te va a liberar. Y la sabiduría, aquí se refiere a paña, prajna. Estamos hablando de la sabiduría que viene de entender la realidad tal cual es, su impermanencia, su insustancialidad, su proceso de cambio perpetuo, su interdependencia una cosa con otra, y que la talidad es, cuando tú adquieres es de la prajna paramita, también te liberas. Entonces, por eso digo que el pensamiento supersticioso es cadena, y que ya no usarlo es libertad, liberación. Entonces, cuando tú tienes esto y maduras, además desarrollas estos poderes. De esta manera, monjes o fulanito y fulanita, el monje desarrolla y cultiva los 5 poderes, de tal manera que se dirija, se orienta y se inclina hacia el nirvana. La fe mahayana no es en Dios, ni en la suerte, ni en el universo. La fe es que tú puedes. Es la fe en tu capacidad de autoayuda. La pregunta es, ¿verdaderamente tienes la urgencia de la muerte en tu vida? ¿Verdaderamente ya estás harto de sufrir? ¿O puedes reconocer que te gusta tu sufrimiento y que te gusta sentirte, pues, el drama queen, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pues también se vale, si lo decides de manera adulta. Muchos budistas se atoran en la orilla. Llegan aquí y reculan, porque lo que sigue es no ser el que eras. Y ahí es donde el anatman, el no yo fijo, nos libera también, porque nos dice el maestro, no hay un yo que defender. Te puedes construir otra cosa. Puedes cambiar tu karma y ser otra persona. Puedes portarte distinto. No hay una esencia fija, definitiva, anatman. Y todo es impermanente. Tú particularmente. Entonces, mientras te toca la impermanencia definitiva, ¿cómo te vas a usar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quién quieres ser? No estás obligado a repetir lo que te dijeron. Puedes dejar de ser solo un manojo de sufrimiento. ¿Ok? Pues bueno, con esto me gustaría concluir y escuchar sus conclusiones. Aquí estoy leyendo que si enfrentar es el primer paso, sí es el único paso. Sí, señor. Seguro. ¿Quién dijo Estivet? Ah, bien, sí. Entonces, Perdón, ¿puedes repetir lo que acaba de decir? La mención que Ivette, ¿qué dijo Ivette? Que enfrentar el sufrimiento es el primer paso. Yo digo que es el paso, ¿no? Ok, gracias. Tomas al toro por los cuernos, ¿cómo que no? Y hay cosas que no te van a gustar. O sea, a veces dirás, bueno, aquí estoy en mi meditación odiando. Bueno, sí, todo es impermanente, no lo elabores. De hecho, le llamamos las 5 obstrucciones. En otra charla voy a hablar de ellas. Toda persona sincera que practica budismo se topa con las 5 obstrucciones y las tiene que padecer años. La primera es la somnolencia, la maledicencia, las inquietudes, las dudas, y los deseos sensuales. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Abrimos los micrófonos rápidamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Comentario, conclusión, reclamo. Exacto, estamos listos. Se va a hacer un breve examen. Tiene mis mañanitas.
Así que, a ver, una pregunta más por ahí, ¿alguien más? ¿Claro todo? Creo que ya todo, maestro, creo que ya no hay más preguntas. Y enfrentarlo es verdad, enfrentar esa realidad, pero también es darse cuenta del mundo en que estamos viviendo ahorita, especialmente el mundo comercial y la misma Internet, pues. La Internet nos tiene totalmente anonadados, engañados. Yo le he visto comerciales que dicen, incrementa tus deseos. Cosas así, ¿no? ¿Cómo dice? Decrétalo y se te hará, cosas así, ¿no? Y hay tanta gente engañada que cree que eso es budismo también, pues, que es un mundo de comercio que estamos Totalmente, totalmente. Y hay muchos gurús oportunistas, o sea, siempre que alguien vaya a darte tu dinero por fe, va a salir alguien que le oferte algo, siempre. Y nos tienen seducidos por el conformismo y la comodidad, y este deseo hambriento. Bueno, a mí me gusta mucho la música venezolana de Simón Díaz, y hasta la vaca mariposa tuvo internet, ¿no? Está bien. Para los que no son venezolanos. Está bueno ese chiste, gracias. La vaca mariposa tuvo internet. Tuvo internet, sí. Es que en Venezuela le dicen terner y es un ternerito, un ternero. Pero en la canción dice, tuvo un terné. Está muy bueno. Parece que dijera internet. Sí. Es un tema de quedarse todo el mundo reflexionando y dándose cuenta realmente que qué estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestra mente. Y eso es lo maravilloso que nos está enseñando el maestro Bocci, ¿no? Darnos cuenta que estamos haciendo con nosotros mismos. Porque aquí todo comienza con nosotros mismos, más nadie. Pasa que, claro, buscamos, la tendencia es buscar afuera. Y además, hacernos los dramáticos. Los karmas de los demás me tienen así, pero pues todos somos karmas unos de otros. Todos generamos karmas. ¿Cuántos hijos tuyos les hiciste amuletos de cosas contra los que los espantaste primero? ¿Cuántas veces tú has sido así con tus alumnos, amigos, con tu amorcito? Que le creas un miedo y luego le das un amuleto, ¿no? Para que te necesite. ¿Cuántas veces lo hacemos? También. Siempre giren la piedra. Acuérdense que del Zen no es eso es bueno o eso es malo, no. Gírele la piedra. Y siempre ponlo de lado, ¿y tú qué haces? ¿Y yo qué estoy haciendo? El lado más oscuro es la mente, está en la mente, ¿no? Los demonios están en nuestra mente, que a veces son tan fuertes que hasta se manifiestan físicamente, con enfermedades, con otras personas que parecen demonios. Me decía un maestro Theravada hace muchísimos años, el problema con los demonios es que a veces se iluminan y tú no te das cuenta. Estás tan distraído que ya son mudas y tú no te fijaste y eran tus demonios. Es muy cierto, maestro, es muy cierto. No nos damos cuenta, vivimos en somnolencia. Hoy sabemos los que estamos dormidos, los que estamos despiertos, aprender de todo. Hay que iluminarse aunque sea cayéndose de la cama. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, ahorita que hablaban del internet, ¿no? La publicidad de Netflix, la única competencia de Netflix es las horas de sueño. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿no? ¡Wow! Es su única competencia, así lo pone, esa es su publicidad. O sea, Ya, descarados. ¿qué tan atrapado estamos, no? Bueno, maestro, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Cerramos la charla. ¿Algo más que usted quiera concluir, maestro? Pues yo me quedaría con algo para todos. Ténganse fe. Decimos en el budismo Zen,
hay 3 pilares para la iluminación, 3 pilares. Una gran desesperación. Si no sientes la gran desesperación, vas a estar pastoreando tu sufrimiento años y años y años. Y como ya lo tienes muy conocido, mucha gente no quiere sentir la gran desesperación. El acicate de la muerte, el acicate de la enfermedad, el acicate de las pérdidas, hoy es más real, directo, concreto. Entonces, usa. Ojalá y caigas en la gran desesperación y ya no quieras seguir siendo ese ser que sufre. La gran desesperación. La gran fe mahayana es que tú puedes hacer este cambio. Las 4 nobles verdades están centradas en ti, para ti, desde ti y por ti. Y ese ser provisional que eres se puede transformar en otro. Tú puedes, no necesitas nada más. Si ya caíste en el budismo, si ya caíste en el dharma, deja de hacerte tonto. Tú puedes, tú puedes. Y esa fe es la fe mahayana. Pero hay que hacer el tercer pilar del Zen, el gran esfuerzo. Y ahí no estamos jugando, día y noche. Las horas que yo invierto en sufrir, las mismas horas en liberarme. Distracción, práctica. Distracción, concentración. Distracción, atención. Alguien tiene que ganar. Y si estás bien desesperado y es de vida o muerte esta desesperación, va a ganar el Buda. No hay de otra. Siempre ha ganado el Buda. Entonces, tienen que asumir si están pasando por el budismo como algo anecdótico y simpático o si se van a transformar en Budas. Ahora, esa es la pregunta, todo el tiempo. Con eso yo cerraría. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Lo prometido es deuda para todos los que los invité. Les dije, va a haber pastel y va a haber registros virtuales. Aquí está el pastel. Les envío una rebanada a cada quien con todo mi amor. Gracias por estar, gracias por compartir mi cumpleaños y la soplo con... Felicidades, Betty. Que sigamos juntos, eso es lo que yo pido, que sigamos juntos en el camino del Dharma. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Betty! ¡Felicidades! Gracias. Se ve riquísimo ese pastel. Sí, la verdad. Gracias. Sí, no delante de nosotros porque nos va a dar envidia. Gracias. Gracias a todos. Les recuerdo que el viernes que viene vamos a tener a la venerable Norbu. Gracias, Sensei. Gracias. Gracias, Sensei Bochi. De verdad. La siguiente charla es Karma no es destino. El mes que viene, ¿no? Karma no es destino. Ok, interesante, no se la pierdan. El próximo mes de marzo, el segundo viernes, con el Sensei Bochi. Esa es su charla. Y bueno, la semana que viene tenemos a Norbu, que nos está dando un curso sobre la mente desde el budismo tibetano. Y el siguiente viernes, pues tenemos al venerable Nandisena. Eso en nuestros viernes de encuentro. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí hoy. Así es. Hasta luego. Muchísimas un abrazo, Betty. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Los esperamos dentro de 8 días, por favor, puntual, y que tengan muy, muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Hemos generado mérito el día de hoy. Gracias. Gracias. Buenas noches, Alina. Buenas noches. Qué gusto verte. Alina, qué bueno verte. Alina, mira, qué bien. ¿Qué tal, Bochi? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, Mariano, gracias. Mariana, Jesús, gracias, Sara, Carmen. Un abrazo, Alina. Igualmente, Bochi. Hay que dar una plática pendiente. Sí, cómo no. Deja de grabar, porfa. Yo no sé cómo dejar de grabar.